amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper emocionada por tenerlos acá de nuevo. Como vieron en el título de este video, vamos a estar tocando un tema súper importante y controversial. Decidí hacer este tema porque estoy respondiendo una de sus preguntas. Hace poco subí un short diciéndoles que me pusieran preguntas para así yo respondérselas, y esta pregunta estuvo súper interesante, la cual es de nuestro amigo Oak Castillo 8392, la cual dice: hermana, ¿por qué le dicen Palestina a Israel si en tiempos bíblicos antes del Nuevo Testamento se mencionó siempre la nación de Israel y nunca fue Palestina? También en algunas Biblias donde están los mapas, algunas dice Palestina en los tiempos de Cristo. Gracias por comentar, amigo Oak Castillo, y en este video les voy a estar respondiendo esa pregunta. Como les dije, es un tema muy controversial porque estamos en medio de todo este conflicto entre Israel y Palestina. Les recomiendo que vean el video completo porque les voy a estar dando datos históricos sobre a quién le pertenece esta tierra y si Cristo era palestino, porque de hecho he leído muchos artículos, el cual uno de esos dice que Cristo era un judío palestino, otro dice Palestina en los tiempos de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Cristo sea un judío palestino? ¿Pero eso es cierto? ¿Acaso Cristo era palestino? Bueno, vamos a aprender un poco más en este video acerca de eso. Para entender un poco más sobre este conflicto, tenemos que aprender sobre Israel. Les voy a hacer un resumen sobre Israel antes de Cristo, y es muy importante esto porque todo esto viene en la Biblia. La tierra de Israel, lo que se conoce como Israel, alrededor de 2000 años antes de Cristo, era conocida como la tierra de Canaán. Dios sacó a Abraham y a Sara para llevarlos a la tierra que Dios les iba a dar en herencia, la cual era la tierra de Canaán, lo que hoy es conocida como la tierra de Israel. Ojo aquí que desde este momento, desde el momento de Abraham, Dios le prometió a Abraham la tierra de Israel. Recordemos que Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron a mellizos llamados Esaú y Jacob. Dios le cambió a Jacob el nombre de Israel, que significa peleador con Dios. Así que Jacob ya no se llamaba Jacob, sino que ahora se llamaba Israel. Israel tuvo en total 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob se multiplicaron en gran manera y siempre se mantuvieron unidos, tanto así que cada hijo de Israel era una tribu, como por ejemplo el primer hijo, llamado Rubén, sus descendientes se llegaron a convertir en la tribu de Rubén. Otro de los hijos de Israel, que es Leví, que se llegó a convertir en la tribu de Leví. Luego Benjamín se convirtieron en la tribu de Benjamín, y así sucesivamente. Uno de los hijos de Israel es llamado Judá, que de aquí vienen los judíos. Los hijos de Israel e Israel estaban viviendo en lo que hoy conocemos como Israel, amigos. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años. Pero lamentablemente por una sequía, Israel y sus hijos tuvieron que irse a Egipto, donde duraron ahí 430 años. Todos conocemos la historia de Moisés y cómo Moisés abrió el Mar Rojo. Bueno, Dios mandó a Moisés para que sacara a Israel de la esclavitud de Egipto, y cuando estaban huyendo de los egipcios fue cuando Moisés, con el poder de Dios, abrió el Mar Rojo para que los israelitas pasaran. Después de esto y después de estar 40 años en el desierto, Israel regresó a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, para establecerse ahí. De hecho, en la palabra de Dios dice cómo Dios les dejó esta tierra en herencia. De hecho, la primera ciudad que conquistaron dentro de esta tierra es conocida como la ciudad de Jericó. Todos conocemos la historia de las murallas de Jericó, ¿cierto? Cómo esas murallas cayeron. Bueno, esas murallas cayeron con el poder de Dios para que los israelitas vencieran esa ciudad y así tomaran todas las ciudades cananeas. Dios le mandó a los israelitas que sacaran a todas las ciudades cananeas, pero lamentablemente los israelitas no sacaron a todas. Esto molestó un poco a Dios porque Dios les dijo que sacaran a todas porque si no iban a tener problemas en el futuro, y justamente lo vemos ahorita, amigos. De hecho, esto se menciona en el libro de Jueces, capítulo 1 y 2 versículo 3, en el cual dice: la consecuencia de que Israel dejara a esos pueblos viviendo con ellos y no le hicieron caso a Dios al momento de que los tenían que sacar, fue que estos pueblos iban a ser azote para sus costados y sus dioses iban a hacer una trampa. Estos pueblos, como lo podemos ver en el capítulo 3 de Jueces, versículo 3, podemos ver cómo estos pueblos son los filisteos. Dios dejó 5 príncipes o 5 ciudades filisteas
para que todo el tiempo fueran como esa piedra en el zapato de Israel. Y justamente lo vemos a lo largo de la historia bíblica. Con la historia de Sansón y Dalila, Sansón, el cual tenía un gran poder, Dios le dio este poder para que venciera a los filisteos y así Israel pudiera vivir en paz en su tierra. Luego, después de Sansón, una de las historias también más conocidas es la historia de David y Goliat. David, siendo un judío, peleó contra Goliat, siendo un filisteo. Y así sucesivamente lo vemos a lo largo de la historia. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo muy famoso. Y en aquella época muchos pueblos le tenían miedo y a algunos envidia. ¿Por qué es esto? Porque Israel era muy poderoso. Y tal vez no era poderoso por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Porque Israel tenía un Dios que abría los mares, que destruía murallas como lo hizo con Jericó. Por esta razón muchos pueblos les temían. Y por esta razón Israel fue víctima de algunos exilios, amigos. Como por ejemplo uno de los más conocidos es el exilio de Babilonia. Quiero que pongan atención a esto. A pesar de que Israel era exiliado de su tierra, siempre regresaban. Como por ejemplo en el exilio de Babilonia, los babilonios destruyeron el primer templo de Israel. Este templo es muy importante porque es muy sagrado para Israel. Es un templo el cual estaba en la ciudad de Jerusalén, en la santa ciudad. Y fue un templo que Dios les dijo que construyeran en esa ciudad. Pero los babilonios, cuando exiliaron a Israel, destruyeron el templo. Las 12 tribus de Israel estaban esparcidas en toda la tierra de Israel. Dios había repartido un pedazo de tierra para cada tribu. Y como podemos ver, la tribu de Judá está en el lado sur de Israel. Quiero que pongan mucha atención a esto porque justamente de aquí viene el término de que Cristo es de Palestina. Quiero que recuerden mucho la tribu de Judá en el lado sur de Israel. Como les dije, cada tribu, Rubén, Zabulón, Benjamín, Isaacar, cada uno de ellos tenía una porción de tierra en Israel. Y la tribu de los judíos vivía en el lado sur. Cuando los judíos regresaron después del exilio de Babilonia, construyeron el segundo templo. Y es muy importante recordar este templo porque fue el templo en el cual Cristo estuvo también. En los tiempos de Cristo, este templo estaba en Jerusalén y justamente Cristo caminaba por el templo, enseñaba en el templo. Y en estos tiempos, en los tiempos de Cristo, estaba el Imperio Romano. Y de aquí sale toda esta historia. Ya les hice este pequeño resumen de los 2000 años antes de Cristo sobre el pueblo de Israel. Ahora nos vamos a basar en los tiempos de Cristo a la actualidad. Y por esta razón está todo este conflicto de Palestina, para que puedan entenderlo un poco mejor. Como sabemos, Cristo fue crucificado entre el año 30 y 33 después de Cristo, o sea, después de su nacimiento. Después de la crucifixión de Cristo, obviamente él ascendió al cielo, ¿verdad? Y justamente 33 años después de la crucifixión de Cristo, en el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. Recordemos que en esos tiempos estaba el Imperio Romano en todo su esplendor. Y los judíos decidieron hacer la primera guerra judeo-romana. Esta guerra terminó en el año 70 después de Cristo y justamente terminó con la destrucción del templo, amigos. Recuerden el templo sagrado de Israel, que lo tuvieron que construir por segunda vez porque los babilonios, otro imperio, en aquel tiempo los habían exiliado y habían destruido su templo. Pues justamente esta historia se volvió a repetir. Otro nuevo imperio, ahora no era el imperio babilonio, sino el imperio romano, expulsó a los judíos de Israel y destruyó su segundo templo. Por esa razón ahorita Israel no tiene un templo, y lo cual es muy triste porque la mezquita musulmana está construida encima del templo, amigos. O sea, de la base del templo está construida esta mezquita musulmana. Y pues imagínense nada más, o sea, así como fueron exiliados por los babilonios, regresaron a construir su templo, fueron exiliados por los romanos, regresaron en el año 1948 cuando Israel se convirtió en estado, pero no pueden construir su templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues está encima una mezquita musulmana y curiosamente esta mezquita musulmana es súper importante para los musulmanes. Si llegan a destruirla para poder construir el templo, amigos, se hace una guerra muy sangrienta, así que es un tema un poco delicado. Pero bueno, regresando al tema si era Israel o Palestina, tras una feroz resistencia de los judíos, el Imperio Romano llevó a cabo la devastadora expulsión de los judíos de su tierra. Y especialmente todo esto pasó en la ciudad de Jerusalén. La ciudad santa se sumió al caos. Y esto fue mientras las legiones romanas saqueaban y destruían, quemaban el segundo templo
de Israel, símbolo de la fe judía. La expulsión de los judíos marcó un trágico capítulo en la historia y provocó la dispersión y el sufrimiento del pueblo judío en el Imperio Romano. Y justamente en el año 70 después de Cristo, después de esta guerra judío-romana donde se destruyó el segundo templo, estuvo el primer Hitler, amigos. Una situación muy antisemita y quiero contarles acerca de esto. Y esto tiene que ver con el cambio de nombre de Judea a Palestina. Como les dije, en los tiempos de Cristo, Israel no se llamaba Israel, sino que se llamaba Judea. En ese tiempo había un emperador romano llamado Adriano. Este emperador cambió el nombre de Judea, como les dije, esa región se llamaba Judea, a Palestina. ¿Pero por qué razón fue esto? Bueno, es una situación muy antisemita y genocida. ¿Por qué es esto? Porque este emperador romano era tan antisemita, al igual que Hitler, que decidió eliminar el nombre de los judíos por completo de la faz de la tierra. Por esta razón los expulsó, pero se dio cuenta que esa región se llamaba Judea. Así que a pesar de que quisiera destruir a los judíos o deshacerse de ellos, la región seguía teniendo el nombre de los judíos. Así que hizo un poco de investigación y se dio cuenta que los judíos tenían un enemigo antiguo, el cual son los filisteos. ¿Recuerdan David y Goliat? ¿Recuerdan la historia de Sansón? Los filisteos siempre fueron los enemigos de Israel. Así que este emperador romano, para hacer enojar a los judíos, para molestarlos, borró el nombre de Judea del mapa y lo reemplazó con el nombre de Siria-Palestina. Que ustedes podrían decir, ¿qué tiene que ver Palestina con los filisteos? Bueno, la frase Siria-Palestina o provincia palestina, que significa literalmente tierra de filisteos en griego. La región se llama tierra de filisteos, conocida como Palestina, ¿verdad? El cambio de nombre de Judea a Palestina fue una decisión significativa tomada por el emperador romano Adriano en el año 135 después de Cristo. Esto fue después de la rebelión de Bar Jokba. Esta rebelión fue un levantamiento judío contra el dominio romano en la provincia de Judea, que tuvo lugar entre los años 132 y 135 después de Cristo. A causa de esta rebelión, el emperador Adriano decidió castigar a los judíos y borrar cualquier conexión con su identidad religiosa y nacional. Y como les dije, para lograr esto, el emperador decidió renombrar Judea como provincia palestina o Siria-Palestina, en referencia a los antiguos filisteos, enemigos antiguos de Israel. Y esta decisión fue un intento de despojar a los judíos de su historia y de su conexión con la tierra. Como les dije, es una decisión súper antisemita. Los judíos estuvieron lejos de su tierra por 2000 años. Y justamente después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, los judíos regresaron a su tierra. Y esta tierra se convirtió en el Estado de Israel en 1948. Pero, como sabemos, la gente que vivía ahí era considerada palestina porque estaban dentro de Siria-Palestina. Hay algunos artículos en los cuales se dice Palestina en tiempos de Cristo, o que Cristo era un judío palestino. ¿Por qué es esto? Bueno, Cristo no es palestino porque él no nació en Palestina, ni tampoco es una buena manera de decir Palestina en los tiempos de Cristo, porque podemos ver cómo esta región se le llamó Palestina en el año 135 después de Cristo. O sea, Cristo ya había sido crucificado y ya había ascendido al cielo. Cuando Cristo nació en Belén, fue en Judea, Belén de Judea, en la región de Judea. Así que nunca fue Palestina en los tiempos de Cristo, porque en ese tiempo nunca fue Palestina, siempre fue Judea. Así que es una forma errónea de ponerlo. Y entiendo que mucha gente proteste a favor de Palestina porque no conocen acerca de la historia. Es como, por ejemplo, si a ti te echan de tu país, te obligan a irte a otro país, al extranjero, y por ende tienes que dejar tu casa, la casa que te heredaron tus padres, y cuando regresas después de años, después de no sé, 50 años, o regresan tus descendientes, quieren regresar a la casa de sus padres, a la casa de sus abuelos, pero llegas y hay otra familia viviendo ahí. Así que tú llegas y les dices que por favor se salgan porque es tu casa y vas a ocuparla porque acabas de regresar a tu tierra. Pero esa gente te hace guerra. Y peor aún, los vecinos de la colonia te dicen, yo a ti no te conozco, estás tratando de sacar a nuestros vecinos, mejor vete de aquí. Es lo mismo que está pasando. Mucha gente apoya a Palestina porque ve a Israel como el intruso que llegó a la casa a sacar a la familia de la casa, cuando en realidad no se dan cuenta que esa casa les pertenece a ellos y simplemente están regresando, ya que a los que sacaron de esa casa hace 2000 años fueron a ellos. Así que espero que haya podido responder esta pregunta correctamente. Si les quedó alguna duda pueden dejármela acá abajo en los comentarios. En conclusión, siempre ha sido Israel, siempre ha sido Judea desde hace 4000 años, literal 2000 años antes de Cristo. Y aparte, Cristo no es palestino, ni tampoco es bueno usar el término Palestina en los tiempos de Cristo, porque como les dije,
ni siquiera era llamada Palestina en ese tiempo, sino que fue muchísimo tiempo después. Israel nunca vino a invadir un territorio que no era de ellos, al contrario, simplemente regresó a la tierra a la cual le robaron, y esa es la conclusión de este video. Espero te haya gustado bastante este video. Si te gustó, no olvides darle like, no olvides compartirlo con tus seres queridos, con tus amigos, para que así aprendan más sobre esta historia, sobre todo este conflicto. No olvides suscribirte si te gustó el contenido de este canal y presionar a la campana de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Por el momento me despido, eso fue todo por este video y nos vemos en el próximo video.